¿Qué es lo más importante a la hora de entregar un mensaje? Ya habíamos estudiado que lo más importante era el lenguaje no verbal, pero en este momento vamos a estudiar qué es lo siguiente más importante, y es el lenguaje paraverbal. El lenguaje paraverbal está formado por la voz y la modulación. ¿Qué es la voz? La voz es el instrumento musical que está incorporado a la anatomía del ser humano. Hermosa definición. Y es un movimiento sonoro. ¿Por qué es un movimiento sonoro? Es un movimiento sonoro porque la voz está en constante movimiento, está cambiando permanentemente. Entonces, hay factores que influyen en la voz para que la voz cambie. ¿Cuáles son esos factores que influyen para que la voz cambie? Por ejemplo, el sexo. No es lo mismo la voz de un hombre que la voz de una mujer. Por ejemplo, el estado de ánimo. No es lo mismo la voz de una persona eufórica que la voz de una persona cansada. No es lo mismo la voz de una persona joven que la voz de una persona anciana. Y ahí el factor es la edad. Entonces, si ya hablamos de la definición de la voz, ya hablamos de por qué la voz es un movimiento sonoro, por qué está en constante movimiento y de qué manera, ahora te voy a dar unos tips para que sepas cómo cuidar tu voz. Una de las formas para cuidar la voz es tomar mucha agua. Consumir mucha agua es importante para todo el cuerpo, pero también para mantener una voz joven, una voz rejuvenecida. ¿Qué más? Evitar el cigarrillo, evitar las bebidas alcohólicas, evitar, por ejemplo, hacer fuerza y estar hablando al mismo tiempo. Entonces, evitando esas cosas, uno está cuidando y protegiendo su voz. La otra parte de este 38% tan importante era la modulación. Y dentro de la modulación encontramos todo lo que tiene que ver con el ritmo, el tono, el volumen y todos estos altibajos que nosotros podemos hacer cuando estamos hablando. ¿Para qué nos sirven? Para manejar la entrega de nuestro mensaje. Cuando nosotros vamos a entregar nuestro mensaje, podemos elevar el tono en el momento más importante, bajarlo para decir algo profundo, algo que queremos que llegue. Y los silencios, la importancia que tienen los silencios. Cuando uno está dando mucha información, en un momento dado, hacer silencio hace que la gente tenga esos segundos para que toda la información entre. Entonces, vamos a estar manejando nuestra modulación de una forma más poderosa para llegar al inconsciente de las personas que nos están escuchando. Ese es el poder que tiene el manejar correctamente la voz y la modulación. Después también es importantísimo saber respirar. Cuando uno está hablando, es fácil entrar en el vértigo de los nervios cuando uno no maneja bien la respiración. Si uno maneja la respiración correctamente, hace ejercicios que nos ayuden
a mantenernos tranquilos y al hablar estar también tranquilos, entonces vamos a ganar a la hora de estar frente a un público dispuestos a entregar este mensaje. Los ejercicios de respiración para no caer en el nerviosismo ya fueron vistos en un módulo anterior, pero los ejercicios de respiración para poder tener una mejor modulación de la voz tienen que ver con ampliar la utilización y el aprovechamiento de la respiración diafragmática. El diafragma es importantísimo cuando uno va a hablar o cuando uno va a cantar. Hay 3 tipos de respiración. Una respiración es superior. Esta respiración es la respiración de los deportistas. Es la respiración de la gente que está muy cansada, de la gente que está muy nerviosa, de la gente que está estresada, etc. Después tenemos una respiración media, que es aquella respiración que tiene la gente que está relajada o la gente que está durmiendo. Y luego tenemos la respiración diafragmática, que tiene que ver con precisamente el diafragma y las costillas, que está a esta altura, y lo que nos permite es poder hacer una buena utilización de toda la caja torácica para a la hora de emitir el sonido de la voz. ¿De qué manera nosotros podemos hacer ejercicios que nos ayuden a respirar mejor? Y bueno, uno de los ejercicios que podemos hacer es inspirar e ir largando el aire por trechos cortos y bruscos. Por ejemplo, así. Y también se pueden hacer con sílabas. Por ejemplo, ja, ja, ja. O con otras sílabas, cualquiera. Por ejemplo, la, la. Esto va a hacer que nuestra respiración esté más dominada por nosotros. Después también se puede hacer una respiración a la hora de poder decir frases largas. Entonces inspiramos, retenemos el aire lo que podamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y después en 5 tiempos también exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de inspirar nuevamente, retenemos ahí en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a inspirar. Y eso lo podemos hacer en los tiempos que nosotros podamos. Por ejemplo, podemos empezar en tiempos de 3, después en tiempos de 4, después en tiempos de 5, hasta llegar a manejar tiempos de 30. Hay gente que ya se dedica a esto, que son los cantantes, locutores, que manejan estos tiempos. Yo por ahora voy por 5, pero voy aumentando. Esa es la buena noticia, voy aumentando. Entonces, el tema de la respiración es importantísimo. Luego tenemos la vocalización. La vocalización, los ejercicios de vocalización son importantes porque en nuestro lenguaje es importantísimo manejar la apertura de la boca a la hora de decir especialmente las vocales. Entonces, un ejercicio que es muy bueno, que a mí me lo recomendó un amigo que es locutor,
una amiga de la certificación que es locutora y me la enseñaron cuando yo tenía 15 años y estaba estudiando teatro. Y es leer con una lapicera atravesada en la boca. Esto hace que la lengua, al tener que subir para pronunciar algunas letras, suba más de la cuenta y cuando tenga que bajar, baje más de lo que estamos acostumbrados a hacerla bajar. Entonces el ejercicio es fantástico. Es un muy buen ejercicio porque después uno habla con muchísima más claridad, la lengua se mueve mejor adentro de la boca y también los labios tenemos una mayor y mejor apertura a la hora de hablar. Y esto repercute también en salud en nuestras cuerdas vocales. Así que todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra voz y nuestra modulación es importantísimo. Hay también unos ejercicios que son muy buenos para descansar la garganta. Y es, por ejemplo, poner la mano acá, entre la frente y la cabeza, la mano atrás para que las cervicales no se dañen y empujar levemente la cabeza hacia atrás, estirando esta zona, manteniendo la mano acá y abriendo la boca, se estira muchísimo más la garganta y eso le da relax, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después de haber estado hablando, después de una conferencia, este ejercicio estaría muy bueno para descansar nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, nuestros músculos. Así que bueno, todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos hacer para favorecer nuestra modulación y nuestra voz va a ser muy bienvenido. Nuestra garganta nos lo va a agradecer y bueno, esta es una información muy rica que he querido compartir con ustedes. Entonces, hasta nuestro próximo video. Gracias.